bueno, con la autorización de ella que ya me avisó, bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Paredes, María Coralía, que es la coordinadora del Módulo. módulo de ginecología. Hoy es nuestra última clase, así que la dejo con la presentación del doctor. Chao. Bueno, buenas noches a todos. Empezamos con la última clase del módulo de gineco. Un tema, como decíamos en la previa, estratégicamente programado. Estamos en el mes rosa. El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Tenemos el agrado de tener acá al doctor Andrés Corigliano, ¿sí? Que nos va a dar la charla de detección oportuna del cáncer, lo que todo médico debe saber. Me encantó el título. Él es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en ginecología obstetricia otorgado por el Ministerio y el Consejo de Médicos de la provincia de Santa Cruz. También tiene la red certificación otorgada por el Consejo de Médicos de la provincia de Santa Cruz. Es staff médico del Policlínico Médico Santa Cruz de Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz y director médico del consultorio de bienestar Arte más Salud, que ya habíamos estado un poquito hablando ahora en la previa, de conectar la salud con la parte humana de de los pacientes, ¿sí? Y el arte creo que es uno de los mejores métodos para hacerlo, así que nada, encantada de la noticia, no sabía que estaba el cónsul doc y le cedo Ujú. la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación y espero que esta charla nos sirva a todos, nos nutra y podamos disfrutarla, por así decir. Detección oportuna del cáncer de mama, todo lo que todo médico debe saber. A ver, dame un segundito, que no pasa. Acá está. ¿Para qué saco esto? Sanar no es una cuestión de tiempo, pero a veces también es una cuestión de oportunidad. ¿Quién lo dijo? Hipócrates, el primer médico por lo menos del que tenemos referencia. ¿Y por qué es importante el cáncer de mama? ¿Por qué tenemos que enfocarnos y ponerlos en primer lugar? Fíjense estos datos sacados del 2022 de lo que tiene que ver con el censo de la Asociación Nacional de Cáncer. Casos anuales de cáncer, casi 22.000 por año. Tasa de incidencia, 71 casos cada 100.000 mujeres. Representa el tumor maligno más frecuente de las mujeres. Y algo para saber, uno de cada 8 mujeres que lleguen a los 80 años va a tener cáncer de mama. Acá hay una tabla comparativa entre lo que tiene que ver los hombres y las mujeres. Fíjense dónde está el cáncer de mama. Casi dobla a lo que tiene que ver con el cáncer de pulmón y el cáncer de recto. Es muy frecuente, muy, muy frecuente. ¿Y por qué es importante rastrearlo? ¿Por qué es importante pesquisarlo? Porque la tasa de supervivencia en estadios iniciales es de arriba del 90%. Lo repito, la tasa de supervivencia en tumores menores a 2 centímetros es arriba de un 90%. ¿Qué permite esto? Tratamientos menos invasivos, cirugía más conservadoras y menor necesidad de quimioterapia. ¿Es importante el tamaño solamente? No, lamentablemente no, porque también está la biología del tumor, lo que se llama la inmunohistoquímica. No todos los tumores de mama son iguales. Tenemos los tumores menos agresivos, que son los luminales A, que los encontramos en mujeres añosas, que tienen una escasa proliferación, y después tenemos los triple negativos, que generalmente es el que vemos en las pacientes jóvenes. Y eso es importante también. ¿Qué nos da la biología del tumor? La biopsia y la inmunomarcación. O sea, la inmunomarcación es el que nos da el factor pronóstico junto con el tamaño tumoral y el estado ganglionar. Y lo mismo que dije recién, no es lo mismo tener un luminal A que tiene un bajo grado de progresión que un triple negativo, que tiene una progresión mucho más rápida, mucho más inmediata. Hasta hace unos años, si tenía que hablar de la inmunohistoquímica de un tumor, tendría que haber hablado del HER2. A partir de la inmunoterapia
que no tiene tanto tiempo y el tratamiento con trastuzumab, los HER2 positivos generalmente tienen progresiones mucho más benignas. Si necesitan algo, me frenan y no hay ningún inconveniente. Pasamos el interrogatorio. ¿Qué cosas son importantes de empezar a hablar con esa paciente que llega al consultorio? Primero, los antecedentes familiares. ¿Tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia, cáncer de ovario, cáncer de colon? En el caso de tener antecedentes de cáncer de mama, ¿fue antes de los 50 años? ¿Fue después de los 50 años? ¿Tiene antecedentes de cáncer de mama bilateral? ¿Tiene antecedentes de cáncer de mama en el hombre? Esto es importante porque a esta paciente hay que seguirla de una manera en particular y a su vez tenemos que hacer el consejo genético. A esta paciente hay que derivarla al genetista como para que la ayude en el seguimiento de esas mamas. Dentro de los factores personales a tener en cuenta es la menarca precoz, la menopausia tardía, la nuliparidad, el tratamiento de reemplazo hormonal, si estuvo o no expuesta por algún tipo de linfoma a lo que tiene que ver con radiación, el consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo. Y esto nos va a ayudar ¿para qué? Para cambiar el estilo de vida, que es la parte importante a donde también me quiero enfocar con respecto a esta charla. También entender que en la era de la inteligencia artificial existen plataformas, plataformas donde yo vuelco los datos de la paciente y esas distintas plataformas me van a decir si es una paciente de alto riesgo o bajo riesgo. Algunas son calculadoras que están en línea, que puede tener acceso cualquier persona y otros ya están asociados a la inteligencia artificial. Acá los dividí, los factores de riesgo, en modificables y no modificables. Acá es donde tenemos que trabajar nosotros, en los modificables, en lo que tiene que ver con la dieta, el ejercicio físico, el hábito tabáquico, etcétera, etcétera, etcétera. El examen físico en el consultorio. Termina el interrogatorio, pasamos a lo que tiene que ver con el examen físico. Y el examen físico va dirigido a lo que me dice la paciente, o sea, tiene una masa palpable, tiene secreción por el pezón. ¿Cómo es esa secreción? ¿Es uniporo? ¿Es multiporo? ¿Es secreción de las dos mamas? ¿Es secreción de una mama? ¿Es sanguinolienta? ¿Tiene cambios cutáneos? ¿Hay un enrojecimiento? ¿Hay un dolor persistente? Esta exploración física me va a orientar y me va a permitir pensar por lo menos el primer diagnóstico presuntivo de lo que tiene que ver con la patología. ¿Y por qué es importante el examen mamario? Porque tiene una sensibilidad cerca del 80% y una especificidad del 97%. Y es el primer estudio que hay que hacerle a cualquier mujer por encima de los 30 años. O sea, una paciente por encima de los 30 años, independientemente de los estudios que uno le pueda pedir, tiene que tener un examen. Existe también el autoexamen mamario, ese que se le enseña a la mujer que se tiene que hacer, lejos de lo que tiene que ver con la menstruación, mirándose al espejo, viendo las asimetrías mamarias, viendo el color de las mamas, tocándose las mamas, siguiendo el sentido de las agujas de alrededor. ¿Tiene valor para prevenir el cáncer de mama? No. Sí tiene valor para concientizar. El examen mamario concientiza que esa mujer tiene que controlarse las mamas, que esa mujer tiene que en algún momento ir al médico y hacerse los estudios de rutina pertinentes. No sirve para prevenir el cáncer de mama, sí sirve para concientizar. Y vamos a pasar al nivel de búsqueda, a este nivel de prevención secundaria. ¿Qué estudios tengo que empezar a pedir a esta paciente que ya viene al consultorio? La piedra angular donde tenemos que apuntar es la mamografía. Hoy la mamografía es el único estudio que permite el tamizaje y la detección precoz del cáncer de mama probado científicamente. ¿Y qué puedo hacer con una mamografía?
puedo detectar el cáncer de mama, puedo hacer diagnóstico, existe lo que se llaman diversas formas de hacer una biopsia de mama por mamografía, puedo estadificar un cáncer de mama, puedo asistir al tratamiento colocando una marcación con carbón, un clip previo a realizar la quimioterapia, puedo colocar un radiotrazador para hacer el ganglio centinela y por sobre todas las cosas el seguimiento de la paciente que ha tenido cáncer de mama. Este es el estudio más conocido con respecto a las mamografías que tiene un seguimiento de las mujeres a 30 años. ¿Y qué es lo que vio? Una reducción relativa de la mortalidad por cáncer de mama en aproximadamente un 30% de las mujeres. ¿Y quiénes eran las que más se beneficiaban en hacerse la mamografía? Aquellas que tenían más de 40 años. Por debajo de los 40 años no se vio esa reducción de riesgo, sí por encima de los 40 años. Si voy muy rápido me avisan, que yo arranqué. No, ¿Y cuáles perfecto. son, y cuáles son las normativas? Las normativas nacionales, la que dice el Ministerio de Salud. Mamografía a partir de los 50 años, de forma bianual y hasta los 69 años inclusive. ¿Y qué dice el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de Mastología de Argentina? Que la mamografía debe hacerse a partir de los 40 años, por lo menos hasta 10 años antes que diga la expectativa de vida. ¿Y cada cuánto tiene que hacerse? Anualmente. ¿Qué es lo que nos informa la mamografía? El Colegio Americano de Radiólogos clasificó el informe mamográfico en categorías que la llamó BIRADS, que lo extendió también a lo que tiene que ver con la ecografía. Cuando tenemos un BIRAD cero es un estudio incompleto, no puedo ver ni informar. Generalmente hay que hacer distintos estudios complementarios, que puede ser una ecografía mamaria, como también puede ser una resonancia magnética. El uno y 2 son benignos. El 3 es probablemente benigno y tiene que repetirse el estudio a los 6 meses. Si a los 6 meses no se ha modificado, pasa a BIRAT 2. Si a los 6 meses se modificó, pasa a BIRAT 4. Pero no existe un estudio que continúe en el tiempo siendo BIRAT 3. A los 6 meses ya tengo que determinar la conducta con respecto a ese estudio. Y lo que más nos interesa, o lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz, es el BIRAD 4 o 5, que son los estudios que son altamente sospechosos. El BIRAD 6 ya tengo el diagnóstico histológico de lo que tiene que ver con malignidad. Lo que decía recién, el BIRAD 4, que es la paciente que tiene entre un 2 y un 94% de probabilidad de que sea una lesión maligna y esa paciente que tengo que biopsiar, y el BIRAD 5, donde es altamente sospechoso, donde tiene más de un 95% de ser un carcinoma de mama. La sensibilidad de la mamografía es de un 61 a un 95% con una especificidad de un 80 a un 90%. Y esto aumenta con la edad. ¿Por qué? Porque la mama pierde lo que tiene que ver con la glándula y empieza esa glándula a ser incorporada al tejido adiposo. Entonces los rayos tienen mayor penetrancia y es más fácil ver los distintos tipos de lesiones. Existen lo que se llaman otro tipo de incidencias en la mamografía. Las incidencias habituales son las craniocaudal y la medio oblicuo lateral, que son las que conocemos habitualmente. Pero si yo tengo una lesión o veo una zona que necesito ver los bordes, y ahí voy a solicitar una mamografía compresiva, que no es nada más que presionar la zona donde yo veo la lesión. ¿Para qué?
para ver si esos bordes se difuminan. Si esos bordes se difuminan, no es más que una superposición de tejido. Si con la presión esos bordes no se difuminan, probablemente es una lesión abiopsial. Después tengo la mamografía magnificada. La mamografía magnificada no es nada más que poner una lupa sobre la lesión, que me va a permitir ver, en el caso de microcalcificaciones, si esas microcalcificaciones son heterogéneas, tienden a agruparse o son de alta sospecha. Y después lo que tiene que ver con el rol de mamas, que es mover la mama sobre el aparato y ver cómo cambia la incidencia. Más que nada se ve la superposición de tejidos. Hay otra nueva incidencia o una nueva incidencia que no nombré, que es la técnica de Eklund. La técnica de Eklund es una técnica que se utiliza para las pacientes que tienen prótesis mamaria, que no es nada más que llevar para adelante la mama y llevar para atrás la prótesis para que la incidencia cráneo-caudal quede la mama y no quede parte de la mama con la prótesis. Acá tengo lo que tiene que ver con una mamografía compresiva, en la cual se presionan los bordes y se difumina esa imagen, y una mamografía magnificada. Y pasamos a lo que tiene que ver con el complemento indispensable de la mamografía, que es la ecografía mamaria. La ecografía mamaria es la mano derecha, por así decirlo, de la mamografía. Esas lesiones que veo mamográficamente me las va a identificar como sólidas, me las va a identificar como quísticas. A su vez, es el estudio en el cual voy a evaluar cualquier nódulo palpable en mujeres menores de 40 años, donde la mamografía como screening pierde lo que tiene que ver con valor porque por esa alta densidad mamaria. Va a ser el complemento para el BIRAT 0. Acuérdense que el BIRAT 0 es, no me alcanza con este estudio, dame otro estudio para poder ponerle un BIRAT. Sirve para hacer diagnóstico por medio de una punción con aguja fina, una punción con aguja gruesa, las marcaciones de las lesiones para realizar distintos tipos de cirugía y lo que tiene que ver con la evaluación de ganglios axilares. Hoy lo que tiene que ver con la ecografía es el gol estándar para la evaluación de las axilas. Es más, en algunas pacientes lo que tiene que ver con el diagnóstico histológico de la axila evaluado por ecografía tiene el mismo valor que la técnica del ganglio centinela. Si yo tengo un ganglio punzado por ecografía que es negativo, no es necesario explorar esa axila en el caso de que la paciente necesite una cirugía. Acuérdense que la ecografía no es un método primario de screening y que es la mano derecha de la mamografía para las lesiones sospechosas. Este es un estudio que lo que evaluó es el estudio de mamografía y el estudio de mamografía acompañado por la ecografía. Bueno, acá se vio que la mamografía con la ecografía de cada 1000 mujeres, este método de A2 descubre hasta 2 o 3 cánceres más que si solamente le hubiera hecho una mamografía. Por eso también es muy importante para complementar esa mamografía en la cual el tejido es denso. Y acá les nombro lo que es el ABUS. El ABUS no es nada más que un transductor ecográfico grande que se aplica sobre la mama de la mujer en 2 direcciones, en dirección anteroposterior y en dirección oblicua. Y eso lo que me da es una imagen fija. ¿Qué es lo que permite el ABUS? Hacer un estudio más magnificado, o sea, que más mujeres lleguen a lo que tiene que ver con este ultrasonido mamario. En el caso de, esto es una ventaja porque puedo ocupar ese tiempo con más cantidad de mujeres. En el caso de que encuentre alguna lesión, esa lesión tiene que pasar a hacerse la ecografía tradicional, ver qué tipo de BIRADS tiene esta lesión para ver si es necesario biopsiarla o no.
pero es un estudio que en algunos lugares de Argentina ya lo están publicitando. Y el otro estudio que tiene que ver con la ecografía es la elastografía mamaria. La elastografía mamaria proporciona una información adicional sobre las lesiones mamarias, informando la elasticidad y rigidez de los tejidos, entendiendo que los tumores de mama son tumores más rígidos. A partir de eso, es de utilidad para aquellos nódulos que uno no sabe si es BIRRA 3 o BIRRA 4. La elastografía permite informarme si le tengo que dar un BIRRA 3 o le tengo que dar un BIRRA 4. Me va a informar con distintos colores el grado de elasticidad, cuando más rígido, más sospechoso que si es más blando ese tejido. En los últimos años empezó a ser la vedette en lo que tiene que ver con la patología mamaria, lo que tiene que ver con la resonancia magnética. La resonancia magnética no es un estudio que se puede hacer en todos los lugares, porque es un estudio caro, pues se necesita un resonador y se necesita todo un complemento para hacer la resonancia mamaria. Sí aporta una información morfológica y funcional de la mama. ¿Por qué? Porque utiliza lo que tiene que ver con contraste, que es gadolinio, que entra dentro de la mama y en el caso de ser una lesión tumoral, existe como un lavado más lento que me permite dar una información extra con respecto a ese nódulo que estoy viendo en la imagen. Es un estudio altamente sensible, cerca de un 95%, con un valor predictivo negativo del 98% y un valor predictivo positivo de un 90%. Es altísimo. Sí, no se puede hacer a todas las pacientes. ¿Y en qué pacientes yo indicaría lo que tiene que ver con una resonancia magnética? Primero, en la evaluación de esa paciente de alto riesgo, esa paciente que genéticamente está mutada, en la evaluación de la neoadjuvancia, en el carcinoma de mama oculto, en la evaluación de prótesis mamaria, que no es necesario usar gadolinio, en los márgenes comprometidos postquirúrgicos, para diferenciar si es una recidiva o es una cicatriz quirúrgica, en la enfermedad de Payet, o en las lesiones con potencial maligno incierto, esas biopsias que me dan distintos tipos de lesiones, por ejemplo, una cicatriz radiada, que no tenemos el potencial maligno de esa lesión. Fíjense el aparato, fíjense cómo se pone la paciente. ¿Se pueden hacer biopsias por una resonancia magnética? Sí. No suele ser frecuente, se necesitan una capacitación para hacer biopsia. Lo que muchas veces se hace en la resonancia magnética es un second look ecográfico. Si yo encuentro en resonancia magnética nuclear una lesión, trato de buscarla por ecografía. ¿Para qué? Para que sea más fácil lo que tiene que ver con la biopsia. No se suele recurrir a lo que tiene que ver con una resonancia o a la biopsia por resonancia magnética, por esto que les digo, hay poca personal capacitado y se necesita otro tipo de elementos para hacerlo. Y vamos a la parte que más me interesa, que es lo que tiene que ver con la prevención primaria. Ya sabemos cómo diagnosticamos el cáncer de mama, pero ¿qué podemos decirle a la paciente o cómo esa paciente que entra en el consultorio puedo empezar a ayudarla a que tenga una buena vida? Primero, lo que tiene que ver con la obesidad del cáncer. El sobrepeso es el primer enemigo del cáncer de mama. Se vio que en pacientes posmenopáusica, las pacientes con sobrepeso, con un body mass index por encima de los 34, tienen un riesgo relativo de entre un 20 y un 40% de desarrollar cáncer de mama. ¿Por qué? Primero, porque en la grasa abdominal se sintetizan estrógenos débiles, estrógenos que siguen estimulando el crecimiento mamario. Segundo, por la inflamación crónica que provoca el sobrepeso, que daña el ADN y fomenta lo que tiene que ver con el desarrollo tumoral. Y tercero, por los niveles de insulina y factores de crecimiento, que también estimulan
el crecimiento mamario. Y al estimular el crecimiento mamario, tranquilamente se puede distorsionar esa célula e ir a lo que tiene que ver con un carcinoma. Hay un estudio muy conocido en ginecología que es el QI, que se asoció a pacientes de 60 años y terapia de reemplazo hormonal. Fue el estudio que tiró para atrás el tratamiento de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque lo tuvieron que frenar porque comenzaron a ver pacientes con carcinoma de mama. El estudio metodológicamente empezó mal hecho con respecto a lo que tiene que ver con la terapia de reemplazo, pero sacó muchas conclusiones de otras cosas. Primero, demostró que la obesidad estaba asociada al riesgo de cáncer de mama. También demostró que la mortalidad estaba asociada al sobrepeso en pacientes con cáncer de mama, pero no por el cáncer de mama, sino por las comorbilidades que traía ese sobrepeso. Y también reveló que bajar de peso y el ejercicio era un efecto protector con respecto al cáncer de mama. ¿Y qué otra cosa tiene que ver con la alimentación? Los famosos disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son diversas sustancias químicas que son capaces de alterar el equilibrio hormonal. ¿Qué hacen? Interrumpen procesos fisiológicos controlados por hormonas, generando diferentes respuestas a lo que tendría que ser ese receptor. ¿Y dónde los encuentro? Aceites de cocina, plásticos, embutidos, pesticidas, teflón en mal estado, detergentes, jabones, uso de plaguicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que encontramos en cualquier cocina o en cualquier casa, lamentablemente. Y tenemos una conexión directa entre los disruptores endócrinos y el cáncer de mama. Y la mitad de la biblioteca me dice que sí, la mitad de la biblioteca nos dice que puede ser, pero es difícil evaluar porque son tantos que no se puede dosar cuál produce qué cosa. Sí, lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud recomienda reducir la exposición de estos químicos lo máximo que sea posible. ¿Mm? Y volviendo a Hipócrates, que lo teníamos allá adelante y ahora lo tenemos acá, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina el alimento. Tenemos que mirar lo que comemos, cómo comemos y de qué manera lo comemos. Y pasamos a lo que tiene que ver con la carga invisible del cuerpo, que es el estrés. ¿Quién nos enseña en algún momento a manejar el estrés? ¿Quién nos dice cómo tenemos que manejar la angustia, la tristeza, pasarla mal en lo que tiene que ver con el trabajo? Y volvemos al señor Hipócrates, que dice que antes de curar a alguien, preguntarle si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. ¿Mm? Estrés crónico y la prevención. ¿Por qué el estrés crónico? Porque el estrés crónico provoca una desregulación hormonal. Y esa desregulación hormonal lo que provoca es un aumento del cortisol. ¿Y ese cortisol qué hace? Afecta a nuestro metabolismo, provocándote más obesidad, provocándome más diabetes y a su vez aumentando el riesgo de la patología mamaria. Si tenemos una inflamación crónica, nuestro cuerpo se inmunodeprime. Y al inmunodeprimirse, disminuye la vigilancia de este sistema inmune, la célula se desregula, crece y provoca el cáncer de mama. Y también entender que este estrés provoca comportamientos que no son saludables. Fumamos en exceso, tomamos en exceso, estamos más tiempo sentados o acostados y eso no nos ayuda en lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. Esto es más o menos lo que estuvimos viendo, cómo el estrés provoca el aumento del CRH, el ACTH, cortisol, y cómo eso nos lleva a un aumento del riesgo de tener un cáncer de mama. ¿Y qué pasa con las pacientes que tienen cáncer de mama? ¿Qué pasa con las pacientes que están transitando lo que tiene que ver con un tratamiento, una quimioterapia, una radioterapia? Se comprobó que el estrés crónico favorece la progresión
y la metástasis del cáncer de mama. ¿Cómo? Lo mismo, cortisol y norepinefrina, que estimulan el crecimiento de las células cancerógenas y la angiogénesis. La inmunodepresión que provoca este estrés crónico. Y también el aumento de las mutaciones genéticas de aquellas pacientes que ya tienen mutado lo que tiene que ver con el BRCA1 y el BRCA2. Entonces, es fundamental, por lo menos para recomendarle a los pacientes y a las pacientes que están transitando una enfermedad oncológica, que mantener un estilo de vida saludable es parte del tratamiento, ya sea con la dieta, ya sea con el ejercicio o ya sea con el sueño. No le damos la importancia del sueño que tiene. El sueño repara. Dormir repara aquellas cosas que se nos fueron rompiendo durante el día. El insomnio tiene que ver mucho con todas estas enfermedades. Una vida sana es el mejor escudo contra el cáncer. Y ahora nos vamos a ir un poquito para otro lado que tiene que ver con la inteligencia artificial, algo que está avanzando o corriendo en lo que tiene que ver con la medicina. La está revolucionando, mejorando la precisión diagnóstica, personalizando tratamientos, optimizando y acelerando la gestión hospitalaria. ¿Es importante esto? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos algoritmos que van a evaluar mamografías, ecografías, resonancia magnética, mejorando la precisión del diagnóstico. Van a ayudar a ver esos signos sutiles que al ojo van a pasar desapercibidos y van a reducir, por supuesto, los falsos positivos y los falsos negativos, reduciendo primero el miedo y después las biopsias innecesarias. Y si vamos a ecografía mamaria, acá tengo un software de inteligencia artificial que es el COIOS, que lo que hace es evaluar la imagen ecográfica y da una apreciación de lo que le parece. O sea, lo informa como benigno, lo informa como sospechoso y generalmente va a ayudar a esta lesión, que es un BIRAD 3 o un BIRAD 4 que no sabemos para dónde va a estar. Por ejemplo, acá esta lesión es presumiblemente benigna y la otra probablemente benigna. Eh, ¿Está por sobre la decisión del imaginólogo? No, quien da la última palabra es el imaginólogo. Muchas veces los nódulos informados por el collo sospechosos se biopsiaron y fueron lesiones benignas. Siempre está el juicio del imagenólogo. En mamografía encontramos este programa que el algoritmo está cargado con millones y millones de mamografías y lo que hace es dar una segunda opinión digital. Da esa opinión, esa imagen, ¿y qué es lo que hace? Ayuda en lo que tiene que ver con la precisión diagnóstica, o sea, el análisis de hasta un 97% más lo que es la afinación del diagnóstico. Ayuda al radiólogo, porque la verdad es mucho más rápido de lo que tiene que ver con una persona. Y también reduce los falsos positivos y la carga de trabajo. ¿Y cómo lo vemos esto? Fíjense este cuadro que hice. Cuando hablo de sensibilidad, el radiólogo solo tiene una sensibilidad del 73 al 87%. Cuando hablo de la inteligencia artificial solo, me sumo de un 81 a un 84%. Y cuando trabajan juntos, ya subo la eficacia en un 88%. Y lo mismo pasa con la especificidad. Paso de un 92% en los radiólogos solos a, cuando le sumo la inteligencia artificial, a un 96%. Y eso hace que la tasa de detección pasó de un 14,6 a un 17,4. Es un 20% más de diagnóstico de cáncer. Y lo importante de esto es que también reduce la carga laboral, el hecho de no estar como locos en un cuarto cerrado, sin luces, viendo una mamografía y otra mamografía y otra mamografía, que eso es lo que muchas veces induce el error.
Pero hay que tener en cuenta esto. La integración de la inteligencia artificial no busca reemplazar al radiólogo, sino potenciar la capacidad para el diagnóstico, ofreciendo mejores estadísticas para esta detección temprana del cáncer de mama, que es lo que va a permitir una mayor sobrevida de esta paciente. Lo mismo pasa con la anatomía patológica. Hay programas de inteligencia artificial en la anatomía patológica que a un patólogo generalista le da la precisión de un patólogo experto en patología mamaria, que es muchísimo. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar del país, cualquier patólogo puede tener la precisión de un patólogo experto. ¿A quién va a ayudar esto? A las pacientes. Lo mismo que el tratamiento oncológico. El tratamiento oncológico volcado a la inteligencia artificial. ¿Qué va a hacer? Analizar datos genéticos, moleculares, clínicos y ver cuál es la mejor terapia para esa paciente. Buscar el zapato para ese pie, optimizando los tratamientos y sacando lo que tiene que ver con los efectos secundarios. Y también va a estimar la probabilidad de recurrencia. Y el uso de la inteligencia artificial hace que todos los centros oncológicos sean iguales y que todos los pacientes, independientemente donde se atiendan, tengan el mismo tratamiento de excelencia. Entonces, para ir terminando la charla, o esta charla rápido, quizás yo me pareció que hablé rápido, vamos con algunas conclusiones que fui sacando. El diagnóstico precoz no es un logro del mamógrafo, es un triunfo de la atención primaria. Cada paciente que se nos sienta adelante, tenemos la probabilidad de hacer un diagnóstico precoz. Y lo mismo que hablamos al principio, los estadios iniciales tienen un porcentaje de curación de un 90%. Y vamos a evitar que una simple cirugía conservadora sea diferente a una cirugía mutilante que se hacía en algún tiempo, como es la mastectomía. Hoy existe la reconstrucción, hoy muchas obras sociales cubren lo que tiene que ver con la reconstrucción mamaria, pero la impresión de esa mujer al verse sin la mama a veces es impresionante. Con respecto a la inteligencia artificial, es inevitable que la inteligencia artificial va a ser nuestra mano derecha, pero no tenemos que perder de vista, como en la foto, no tenemos que dar la espalda al paciente mirando lo que tiene que ver con los estudios. Debe ser complementario al juicio clínico y lo que tiene que ver con la conexión humana. Recordar que la medicina es el arte de curar, no es una ciencia. Nos basamos en mirar a la paciente a los ojos, a sentir, a ver los distintos tonos de voz con que nos dice las cosas. La tecnología es un medio, no es un fin. Y que la salud del paciente es una salud integral. No es solamente un laboratorio, una placa mamográfica o un estudio ecográfico. Que la mejor vacuna contra el cáncer no es una pastilla, sino la elección que se hace al paciente todos los días, si se mueve, si come sano, si fuma, si toma, que mover el cuerpo y alimentarlo bien son actos de prevención y que no podemos cambiar nuestra genética, lo que sí podemos cambiar es el resto de la historia. Una vida saludable reduce el combustible que necesita el cáncer para crecer. Con respecto a nosotros, que nuestro juramento no termina con la receta, la consulta no termina con la receta. Somos arquitectos de salud y no reparadores de enfermedad. No somos técnicos de televisores. No somos una infección urinaria y una pastilla. Somos más que eso. Tenemos que ser educadores y motivadores. Tenemos que decirle a nuestros pacientes qué es lo mejor para ellos. Tenemos que interrogarlos, tenemos que fomentar a que tengan una vida sana. ¿Por qué? Porque si solo curamos la enfermedad, siempre va a ganar la enfermedad, pero si prevenimos, ganamos todos. Y creo que terminé. Muchas, muchas
Gracias. Listo. Ah, se me fue para atrás. Ahí está. Ahí están los datos del consultorio, ahí están mis datos personales. Si necesitan algo de mí, a su disposición. Buenísimo, Doc. Muy claro todo, excelente la charla, me encantó, actualizada. Tenemos una preguntita de los chicos acá, estamos viendo ahora es el momento de preguntas. Dice, en el centro de salud alejado, que no contamos con informes de mamografía realizados a tiempo, cómo se puede hacer para contar con el programa de inteligencia artificial para tener un informe más rápido? Hoy lo que tiene que ver con las mamografías en la mayoría de los lugares están digitalizadas. Si la mamografía está digitalizada, no es necesario tener lo que tiene que ver con un radiólogo cerca, es enviarle a un radiólogo de cualquier lado ese informe, esa imagen mamográfica digital. Y en el caso de lo que tiene que ver con los informes lo que tiene que ver con inteligencia artificial, lo tiene que manejar el sistema de diagnóstico por imágenes, porque lo tiene que validar. O sea, tiene que validar el informe con lo que piensa el imagenólogo. No sé si fui Bueno, claro. Sí, 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 sí. Eh, bien. bueno, acá Yo la tengo una doctora pregunta. Piasterlini, una correntina en Gregorio, les manda muchos saludos, mucho cariño, dice. No sé si la conoce, no sé. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Tienen alguna otra pregunta para el doctor? Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la actualidad, con el tema de las redes sociales y toda esta movida de que cualquiera se suma a un TikTok, a un Instagram y da consejos, ¿no? Y toda esta movida que hay en contra de la mamografía, bueno, muchos de los cuales dicen que Que no hay da que cáncer, hacerse, da claro, cáncer de tiroides. claro, o que la misma mamografía puede despertar lesiones eh, que hayan estado dormidas en la mama. Obviamente que nosotros no nos podemos basar en eso porque somos médicos y nos tenemos que basar en la ciencia, pero digo, ¿cómo encarar esta movida con la población, ya que las redes sociales tienen más llegada que nosotros, digamos? Y es importante lo que tiene que ver con la información. La ventaja nuestra con respecto a las redes sociales es que tenemos la paciente adelante Mm. y tenemos que darle ese lugar y ese tiempo para preguntar, para aclarar, para mostrarle, para informar, para decirle que la radiación es localizada, que es bajo porcentaje de radiación, que haciéndose una mamografía por año o una mamografía bianual, hay pocas probabilidades de que tenga un cáncer de mama o un cáncer de tiroides, y que si lo tiene, la mejor forma es un diagnóstico temprano, que lo vamos a encontrar por esos métodos. Claro, Hoy es el método de screening. claro. No Claro. hay algo superior a lo que tiene que ver con la mamografía como screening, estudio que se hace a la población general para detectar patología oncológica. Buenísimo. Bueno, acá Ana Locurcio, que ya había preguntado por la IA, dice que está en Humahuaca y tienen demora de muchos meses para el informe a pesar de que los estudios están digitalizados. Por eso estaba interesada en el programa, dice. Ella les explicaba eso. Pero bueno, sí, si tienen la posibilidad de enviárselo a un colega o a algún médico que sea radiólogo, también le puede generar un informe por la digitalización de las Sí, a radiografías. nosotros nos pasa lo mismo y muchas Sí. veces manejamos el famoso amiguismo. Che, no me decís esto que tiene y mandamos el informe y nos lo traen. Por eso tenemos que generar una red entre nosotros, Ujú, ver con qué profesionales nos sirve para lo que tiene que ver con para trabajar, porque nos da otro respaldo a nosotros el hecho de no poder dar una respuesta al paciente muchas veces es traumático para el paciente en un primer lugar y para nosotros. Por eso creo que generar una red en un lugar donde hoy yo desde Río Gallegos estoy llegando a una persona de Humahuaca, Ujú. de la misma manera esa persona de Humahuaca, de Catamarca, de San Juan, puede llegar a cualquier lado del mundo. Hoy la tecnología tiene que ser nuestra amiga y nuestra aliada. Mm.
Claro. Bueno, acá hay otra consulta. Dice, la sesión de terapias de reemplazo hormonal y cáncer de mama genera mucha controversia en las pacientes al momento del inicio de esta terapia. ¿Qué precauciones debemos tener? Lo primero y principal es estudiar la paciente. Ver si esa, primero hacer una mamografía, fundamental, ver el estilo de vida de esa paciente y ver si esa paciente requiere o no terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal hoy está indicada solamente para la atrofia genital, que se usan estrógenos de una manera local, o para para esos síndromes neurovegetativos, insomnio, sofocos, Mm, lo que tiene que ver con ansiedad, Depresión. depresión, que alteran la vida de la paciente y empezar con una terapia de reemplazo hormonal a baja dosis. Si estoy en una paciente que está en la transición menopáusica, una de las formas que puedo comenzar es con anticonceptivo de baja dosis. ujú. Y después de los 50 años, quizás emplear o lo que tiene que ver con una terapia de reemplazo hormonal a baja dosis, puedo empezar en el tratamiento de estas alteraciones del sueño con algún tipo de neuroléptico, e ir manejando cada terapia para cada paciente. O sea, no es un tratamiento en general, tengo que evaluar la paciente en particular y ver cuál es el mejor tratamiento e ir modificándolo. Y en el caso de usar terapia de reemplazo hormonal, a los 3 años disminuir la dosis y no pasarme de los 5 años. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan para el doc? Hola, buenas noches, doctor Ah, Corigliano. Buenas noches. Ah, está la doctora. hola, doc. ¿Cómo ¿Cómo le anda, va? doctora? ¿Cómo le va? Un gusto. Doctor Corigliano, lo felicito, una clase hermosa, muy clara. Muchas gracias, doctora. Felicito. Bueno, buenas noches a todos. Quería preguntarle, Doc, esto de la incidencia del cáncer de mama en la gente joven. Estamos viendo muchísima gente a más temprana edad con procesos inclusive avanzados. Eh, Sé que ha hablado mucho del tema de todos de las situaciones extras que condicionan la vida de las personas y del estrés y de los hábitos que también tienen que ver con esto. Pero específicamente, ¿qué le parece a usted que tiene que ver con este inicio o presentación de cáncer a tan temprana edad? Y lo primero que sucede es que estamos diagnosticando más. Ah, Hoy los diagnósticos y el acceso a ciertos estudios más avanzados, por ejemplo, una resonancia, nos permite ver los cánceres en pacientes más jóvenes. Y segundo, estamos viviendo mal. Y como dije en la última parte de la charla, comemos mal, dormimos mal, nos estresamos más. No es que haya más mutaciones, los cánceres hereditarios de mama son solamente el 5%. Las mutaciones genéticas que se asocian a cáncer de mama son solamente un 5%. Lo demás depende de nosotros. Hay muchas cosas que están pasando en nuestra vida, vivimos demasiado rápido y al vivir demasiado rápido reparamos demasiado lento. Entonces, entender también eso, que somos nosotros también culpables de las cosas que nos pasan, por no mirar y por no parar. No sé si contesté. sí, ampliamente. Me parece que en todos los aspectos de la vida, eh, ahora porque este es el tema que nos aboca, pero en muchas instancias, patologías cardíacas, patologías que antes estaban centradas en edades más avanzadas, ahora no, la gente joven es protagonista. Y la verdad es Es que que la gente joven es protagonista porque está viviendo como los viejos. Esa es la verdad. Nos olvidamos de vivir, por así decirlo, o por el trabajo, o por las exigencias que nos dan los hijos.
que la escuela, que después hay que llevarlo a tal lado, después al otro lado, después al otro lado, después al otro lado, y cuando se acabó el día, se nos acabaron las horas. Estamos pidiendo días de 30 horas, Claro. Sí, pero sí. es a donde tenemos que apuntar nosotros como médicos. Tenemos que tratar de parar y enseñarle al paciente que de alguna manera tiene que parar. Pero bueno, también nos pasa a nosotros, consultas rápidas, tenés tal cosa, te doy tal otra y levantate, eh, en muchos casos mal pagos, entonces hay que llevar más cantidad de pacientes, que eso también nos involucra a nosotros. Sí, también Somos tenemos médicos como que hacer la pacientes. mirada, la mirada para nosotros. Tal Muchas cual. veces es casa de herrero, ¿no? Cuchillo de palo, Sí. la gran mayoría de las veces. Sí. Y Así con es. respecto al cáncer y los jóvenes, también entender que el cáncer de mama a edad de jóvenes suele ser más agresivo. Cuando hablamos de los triple negativos, son los cánceres que vemos en pacientes jóvenes, lamentablemente, lamentablemente. Mm. Tiene que ver ahora cada vez más, por lo menos yo la veo en las niñas, mucho, ahora empezaron con el uso de maquillajes, cremas y demás, mucha pantalla y mucho ultraprocesado en el camino también, todo lo que viene empaquetado no favorece y está lleno de disruptores, entonces en los 90 claramente los disruptores aumentaron porque todo paquete era, todo. Entonces, Tal bueno, cual. estamos viendo un poco capaz que también eso, ¿no? Las consecuencias de la alimentación rápida, que era novedad hace unos años, ahora ya vemos que no es tan bueno, ¿no? Ujú. Sí, 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 totalmente. Yo creo Bueno, que, bueno, no sé si hay más preguntas por allí. no, no. Doctora, ¿usted ha visto más? No, 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 ¿No? no. Bueno, ha sido muy clara su clase, doctor. Bien, Muy interesante. Gracias. Bueno, con mucha Hermosa clase. información actualizada. Bueno, estamos cerrando este módulo de ginecología. Doctora María Coralí Paredes, doctora Valeria Paredes, ha sido un módulo precioso. Ha tenido Bueno, mucha información actualizada, ha sido muy útil para todos nuestros colegas, para todos nuestros colegas del interior que nos acompañan a lo largo de todos los colegios y los consejos médicos que forman parte de este curso de Confemeco. Así que inmensamente agradecidos a ustedes por coordinar, a los doctores que con toda la disposición y la maravillosa buena voluntad han preparado sus clases y nos han dedicado su tiempo y su experiencia. Esa es la parte más linda de este curso. Bueno, yo agradezco bueno. mucho de la conexión desde el sur con el norte. Es como, es muy loco pensar que estás en Humahuaca y nos están escuchando desde un montón. Pero Sí. nada, agradecida también por participar, de permitirme participar en este curso. Bueno, Bueno, gracias y bueno, seguiremos seguramente. por supuesto. sí. Nos queda rendir el examen de esta clase, que estará prontito. Y bueno, arrancamos, ya estaba la doctora Adriana Generoso allí, me parece que ya se ha desconectado. Le paso Ari, a pasar. ¿Está por allí? creo que sí. No. Ah, está la Ahí doctora está, ahí Adriana. está, ahí está, ahí está. Ah, doctora Generoso, ¿cómo le va? La doctora Paredes le va a pasar la posta a usted a partir de la semana que viene. Tiene el, Habilita el micrófono. Micrófono. Está. No, digo que me dejan para fin de año, como si fuese poco eso. Llegamos ahí con lo Doctora último. Generoso, usted va a ser el broche de oro para cerrar este año. Bueno, gracias por el honor. Sí. Bueno, se viene entonces el módulo de nefrología. Agradecemos a todos los participantes, y bueno, los vamos a dejar descansar y nos preparamos para la semana que viene. Así es. Ok. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. bueno, buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches, noches a gracias. todos. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Buen Gracias. descanso. Para Gracias, lo que gracias. necesiten. Live.